Bueno, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cantidad es calidad? ¿Está directamente relacionado? Está Jaime Correas con nosotros, el director general de escuelas, y también Nancy Caballero, que es psicopedagoga, psicóloga y magíster en psicología social. Muchas gracias por venir. ¿Qué opina, Jaime? ¿Calidad es cantidad? Yo creo que esa fue una de las falacias del debate del año pasado, que es contrastar cantidad y calidad. Me parece que son dos cosas que van juntos, porque el hecho educativo no sucede separado. Yo estoy convencido que mayor cantidad de tiempo en la escuela implica mayor calidad, porque si creemos en la escuela y si creemos que en muchas escuelas están sucediendo cosas muy importantes, muy potentes, el hecho de tener a los chicos más tiempo en la escuela, indudablemente, y ustedes lo ven en esos rankings, todo el mundo quiere tener mayor tiempo de escolaridad. Ahora, salvo sociedades como la finlandesa, que empiezan a los 9 años. ¿Por qué? Porque tienen su sistema educativo armado de una manera muy distinta a la nuestra y tienen fundamentalmente los chicos en su casa con un capital cultural muy superior al de nuestros chicos. Los principales beneficiados de mayores días de clase van a ser los chicos de menores recursos. De hecho, una de las cosas que se dijo cuando planteamos los 190 días de clase era que se quería hacer con la misma plata más. Eso implicaba un costo para la provincia, una inversión de más de 180 millones de pesos, que ya estaba aprobado por el Ministerio de Hacienda, que tenía que ver con los comedores escolares y con la comida. Entonces eran 10 días más de mejor nutrición para los chicos, de toda la actividad que se hace en la escuela. Ahora, el caso chileno también es para estudiar, porque no tiene mucho más días de clase, además tiene los mismos que la Argentina, 180, tiene más horas, ¿y eso se traduce en rendimiento? No necesariamente en el Porque caso también hay de más Chile, cansancio del alumno. Sí, pero en el caso de Chile sí ha aumentado mucho en los últimos años, estoy hablando de últimas décadas, por supuesto, porque la educación no la puedes medir en 2 años, pero por ejemplo, en algún momento se hizo un debate sobre Mendoza antes de unas elecciones y estuvo acá una de las personas de UNICEF, pero que era chileno, y realmente nos mostraba en las pruebas PISA, por ejemplo, cómo habían ido elevando. Ellos tienen, la verdad es que nosotros tenemos que decirlo, durante mucho tiempo, yo por ejemplo viajaba a Chile a la Feria del Libro, porque acá había impedimento a veces de que entraran algunos libros, etcétera. Ellos tienen mucho dinero puesto en investigación, en la parte de editoriales y todo, pero cuando veía yo recién lo que ustedes exponían, me preguntaba sobre Costa Rica, porque la realidad es que no conozco realmente, sí, uno siempre lee sobre Finlandia, sobre otro. Me preguntaba yo si Costa Rica tiene esa cantidad de horas porque tiene calidad educativa o porque hay tales niveles a veces de pobreza y de violencia que termina siendo una especie de guardería. Entonces sí a cantidad de horas, sí a la necesidad de que los chicos estén, pero la realidad es que de guardería no. O sea, si realmente los chicos están y es productivo esto. Sí, lo tenemos 6, 7 horas en la escuela, pero están 1 hora almorzando, más 1 hora de recreos repartidos, es prácticamente lo mismo. Claro, y además porque no es la función de la escuela. A mí me parece, como decía recién el director, que en los chicos más de privados culturalmente y todo lo que sea contención es poco. Todo. Yo soy del Hogar de Cristo en el Campo Papa y lógicamente nosotros lo que brindamos es que los chicos estén en deporte, que estén en arte, que estén, porque la idea es que no estén en la calle. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. Analicemos cada uno de los casos y sí pensemos que, por ejemplo, en Italia o en Inglaterra tienen mucho menos extendidas las vacaciones, pero tienen muchas vacaciones intermedias. Ellos terminan, por ejemplo, en Londres, cada objetivo sería un trimestre nuestro y tienen 1 semana sin clase. Da la impresión que las vacaciones tan largas, sobre todo las de verano, después se les vuelve en contra a los chicos, les cuesta mucho volver a entrar en ritmo sobre todo, ¿no? Pero sería difícil a nivel social también, si vos hicieras tantas como hacen Italia o Londres o Inglaterra, que hacen muchas que son cortitas, para el papá que trabaja y todo también sería complicado. Es decir, es un entramado, viste que yo siempre digo acá que esto tienen que ser políticas públicas, que no se puede cambiar cada vez que alguien viene. Yo creo que tenemos que empezar por cumplir los días, por cumplir las horas reales y por evaluar también una coordinación, porque si a mí me piden notas finales el 30 de noviembre, es obvio que ya el 1 de diciembre no voy a dar clases, o sea, los chicos van, pero yo ya cerré los promedios. Quizá podemos decir, bueno, el que aprobó todo el 30 de noviembre no va más, y el que no aprobó va hasta el 15 de diciembre real. Entonces creo que hay que mirarlo desde muchos puntos de vista y sigo sintiendo que hasta que no tengamos políticas públicas de esto vamos a ir
con el que venga con la mejor intención, pero... ¿Y cómo hacemos, Correa, con eso? Porque, a ver, en Mendoza se sigue discutiendo esa media hora que los docentes de Mendoza tienen de más respecto del resto de la nación, si los chicos tienen que ir, que el 10 de diciembre ya están dispersos, que la primera semana es vendimia, que estamos con la adaptación, y al final vamos achicando. Vos lo estás diciendo, vamos achicando. A ver, primer dato fundamental, cualquier chico de una escuela secundaria de la provincia tuvo el año pasado 20 días más de clases que cualquier chico de una escuela de la universidad, por ejemplo, y tuvo 30 días más que cualquier chico de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que nosotros dentro de todo estamos en el mejor de los mundos posibles, en el sentido de que habiendo regularizado las clases, teniendo 180 días efectivos de clase, hemos mejorado en esto. La verdad es que yo escucho con mucha atención lo que dice Nancy, como escucho a todos los especialistas, porque nos van marcando cosas que son ciertas y nos van mostrando cosas que son ciertas. Por ejemplo, y por eso escuchamos también cuando hubo una gran resistencia a los 190 días de clase. Creo que en general los argumentos se caen, o sea, son argumentos que son muy contestables y que con más tiempo debemos ir a la jornada de 190 días de clase. Ahora, ella dijo una cosa fundamental: tenemos que ir a 190 días de clase en una escuela significativa. Es decir, por eso esas manifestaciones de cantidad de tiempo son relativas también a lo que sucede después en la escuela. Chile, por ejemplo, que tiene en realidad doble jornada, ni siquiera es jornada extendida, está revisando. ¿Por qué? Porque no han sido comparativamente los mejoramientos. Yo lo hablé incluso con la última ministra de Bachelet en un encuentro en Buenos Aires, decía que están revisando esa doble jornada tan grande porque el mejoramiento en los rendimientos que, como dice Nancy, se han producido, no han sido en relación a la mayor inversión y a todo lo que han hecho. Es decir, que podrían haber hecho a lo mejor una cosa un poquito más acotada y hubieran tenido a lo mejor mejores rendimientos. Esto es muy importante. Esto tiene que ver también con la cantidad de horas, ¿no?, de estudio, ¿no?, de cursado efectivo, pero la pregunta va por lo siguiente. Recién Mario decía recorte. Se recorta también el tema de las tareas escolares, lo veo como madre, extraescolares. Les dan cada vez menos que estudiar y menos deberes. Bueno, yo voy a salir en defensa, ahora no lo sé realmente porque no estoy en este momento ejerciendo, pero yo recuerdo en unas jornadas, en el año 2012, 2013, donde se prohibió en el colegio secundario, estoy hablando siempre de escuelas más vulnerables, porque es donde yo siempre me he desenvuelto, darles tareas a los chicos en el hogar. Entonces el chico salía con una mochila cerrada y volvía al otro día con una mochila cerrada. El desperdicio que eso significa. Yo entiendo que los papás a veces hacer tarea es complicado, pero la diferencia que se empezó a dar en ese momento entre todas las escuelas son públicas, pero las de gestión privada y las de gestión pública se hizo atroz, porque vos veías chicos de las privadas que estaban horas en la casa y el chico de la pública no. Escuelas pobres para chicos pobres ha sido el error más grande que hemos cometido, porque hoy veía que en el barrio 31, nosotros viajamos de vez en cuando, le decimos Villa 31 por el tema del Hogar de Cristo, y han hecho una escuela maravillosa, pero maravillosa, jardín de infantes hasta adultos. Y eso es lo que hay que hacer, en los lugares más carenciados, mejor espacio, más tiempo y además tal vez ni siquiera hacer una cuestión de jornada extendida para hacer talleres, que está buenísimo, sino para hacer tareas. Eso en un nivel medio, un nivel alto, no es necesario, porque el chico llega a su casa, tiene la laptop, puede hacerlo. Entonces, lo que no podemos seguir haciendo es nivelando para abajo. ¿Y ahí cómo hacemos con los edificios escolares? A ver, Nancy está dando... Porque el turno tarde desaparece. Nancy está dando en otra clave. No podemos hacer lo mismo para todas las escuelas, porque hay escuelas en sectores más vulnerables que necesitan otras respuestas. Curiosamente, venimos como si esto se hubiera desconocido. Cuando uno ve la infraestructura donde es peor es donde más se necesita la mejor infraestructura. Y uno se pregunta. Y además tenemos otra cosa. Por ejemplo, vos decías recién, mayor cantidad de edificios escolares. Yo te podría mostrar, y lo tenemos relevado, cómo tenemos espacio de sobra. ¿Cuál es el problema? Ciertas escuelas las tenemos saturadas, que son a las que todos quieren ir, claro, pero tenemos otras escuelas subutilizadas, donde son en sectores donde la gente no quiere ir. Es más, la dirección de escuela paga abonos para chicos que se van de la puerta de una escuela a 5, a 7, a 10 kilómetros y tienen la escuela de su barrio a la cual, por extrañas razones, no quieren ir. ¿Cuáles son esas extrañas razones? Y que esa escuela la han dejado que se venga abajo. Esa es la escuela que estamos tratando de revitalizar. Por eso hemos cambiado, por ejemplo, todo el régimen de zona. Y ahora le contesto un poco a Nancy de las políticas de Estado. Tener
un sistema que permita que todos los docentes estén todos los días en clase, que los chicos mejoren el presentismo, que vos tengas una nueva zonificación. Claro, son cosas que, como ella dijo, no se hacen de un día para otro. Se hacen con un proceso y posiblemente, a ver, Cornejo más de una vez me dice, che, ¿cuándo vamos a hacer una cosa que veamos nosotros los resultados? Es cierto, estamos poniendo las bases. No es lo mismo tener 45% de escuelas zonificadas. Dentro de un mes y medio, vamos a tener el 100% de la escuela de Mendoza con zona. Entonces, esa escuela vulnerable que dice Nancy, esa va a tener mejor zona, posiblemente que la que está más céntrica, y vamos a favorecer que esa escuela se vaya fortificando y que el chico de esa escuela quiera ir a esa escuela. Vos tenés acá escuelas de barrios vulnerables donde tenés 2 primeros grados con 10 y 11 chicos, 2 segundos grados con 12 y 13, 2 tercer grados con... Y después le tomás lectura, como le he tomado yo personalmente, porque las recorro esa escuela y estoy ahí, y el chico de cuarto grado no está alfabetizado. Entonces vos te preguntás, ¿esa escuela tiene el docente que necesita? Podemos llevar ese docente, y además, ¿para qué tener 2 cuartos grados con 10 y con 11 si podías tener uno con 21 y a lo mejor una pareja pedagógica o un docente más potente que de alguna manera quiera ir a esa escuela porque tenga el estímulo de una mejor zona? Estas son políticas que por ahí no son tan rutilantes, no suena tanto como los 180 días o los 190 días de clase, pero son cosas que lo que están haciendo, estamos cambiando los cimientos, estamos cambiando para poder hacer todas estas cosas. Uno dice, ¿y esto por qué no pasa? Y no pasa porque hay una serie de legislaciones que cumplir. Por ejemplo, recién se hablaba de la escuela privada. La escuela privada mañana decide hacer una cosa, pasado mañana lo hace. Sí. Nosotros tenemos que adaptarlo a una serie de normativas que te permiten hacer ciertas cosas. Yo tengo experiencias muy interesantes en Córdoba, por ejemplo. Vamos a compartir pero la vamos a dejar para otro momento porque si no nos van a sacar del aire. Pero realmente es muy interesante el debate. Cosas muy buenas y las he hecho, por ejemplo, acordando con el sindicato que le ha permitido hacer cosas que no se podían por el estatuto. Bien, muchísimas gracias a los dos, muy amables.